Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, un nuevo miércoles en esto que hemos denominado Controversias, como cada miércoles por la televisión pública, a partir de la hora 21. La semana pasada, en el programa de la semana pasada que estuvimos con el ministro de Economía, hablamos de presupuesto, hablamos bastante, nos quedó corto el programa, por supuesto, pero uno se pregunta en un país con casi un 100% de inflación y demás, ¿cómo se puede gobernar en una provincia? Digo, sobre todo para aquello del presupuesto, ¿sí? Un presupuesto nacional, es decir, un presupuesto provincial que es presentado en principio antes que el presupuesto nacional en el Congreso, un presupuesto nacional que se presenta en el Congreso con un 60% previsto de inflación, un presupuesto provincial que se presenta en la legislatura de la provincia con un 80% previsto de inflación. Y la otra, charlábamos el otro día, tiene que ver con esos ataques constantes que viene sufriendo la provincia, que esto es consuetudinario, estamos acostumbrados y demás. Yo decía el miércoles pasado que el actual ministro de Economía, Sergio Massa, parece decidido a meterse de alguna manera con el régimen de Tierra del Fuego. Recordemos, régimen que otorga importantes beneficios fiscales a las empresas que ensamblan productos electrónicos acá en la isla. Pero ¿qué pasa? No es el primer ministro, y hay que tener en cuenta esto, de Economía que protesta contra el costo fiscal de esta iniciativa. Recordemos a Nicolás Dujovne, recordemos a Matías Culfas, que también objetaron esa iniciativa que data, recordemos, del gobierno de Cristina Kirchner. Y como cada ministro de Economía parece decidido a meterse con el régimen de Tierra del Fuego, que otorga importantes beneficios fiscales, como decíamos, a diferencia de los anteriores, de sus antecesores, Massa dijo, no eligió en principio chocar de frente con las empresas de Tierra del Fuego. ¿Qué hizo? Cuando presenta el presupuesto en el Congreso de la Nación, lo crea, lo hace con una separata al texto de la ley del presupuesto que presenta en el Congreso de la Nación, donde en esa separata lista de alguna manera no solamente el beneficio de Tierra del Fuego, sino otra serie de beneficios empresariales, costo fiscal y demás. Según alguna información que proviene del Ministerio de Economía, la idea en principio no es eliminar el régimen, pero sí, dicen algunos, subir algún impuesto. ¿Será así? Bien, hoy va a estar con nosotros el gobernador de Tierra del Fuego. Le vamos a preguntar entre esto otras cosas también. De acuerdo a datos oficiales, el denominado gasto tributario, para que se entienda, que son los impuestos que el Estado deja de recaudar por facilidades, exenciones, beneficios impositivos, también incluye esquemas diferenciales de ganancias, como lo que tienen fundaciones, mutuales, cooperativas, la deducción para trabajadores en relación de dependencia que trabajan en la región patagónica, los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales, más los regímenes de promoción industrial. Ahora bien, si salieron, uno pregunta, ¿no? Digo, si salieron leyes promulgadas del Congreso por el presidente para que jueces y fiscales no paguen ganancias, y aún así la Corte Suprema de Justicia las declaró inconstitucional. La decisión final sobre lo que apruebe el Congreso en la separata, ¿la tiene la Corte? Veremos. Bueno, estamos en un contexto de país difícil. Uno pregunta, a ver, hoy el gobierno gira alrededor del ministro de Economía, Sergio Massa. Oficialismo y oposición tienen una situación complicada. ¿Cómo será el tono de la campaña que viene? Porque recordemos, falta poco y falta mucho, ¿sí? ¿En cuánto comienza el campeonato mundial? En Qatar. Después viene diciembre, enero, febrero, en la isla no queda prácticamente nadie, luego vienen las elecciones. ¿Habrá paso, no habrá paso? Bueno, todo esto se lo vamos a preguntar al gobernador, Gustavo Melella, que va a estar con nosotros luego de la pausa. No sin antes recordar nuestra línea de comunicación. Recordemos, no solamente llamadas telefónicas no podemos recibir por una cuestión de extensión del programa, pero sí mensajes. Ahí en pantalla nuestra línea telefónica de WhatsApp 2901-510964 y si tiene código QR acerca el teléfono a la pantalla y ya se comunica con nosotros. Pausa la primera y luego Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego.
Seguimos, lo decíamos, está con nosotros el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, porque somos todos. Gustavo Melilla, Gustavo, bienvenido. Gracias por aceptar el convite. No, gracias a vos por la invitación. La última vez que, yo recordaba la última vez que estuve en el programa fue el 27 de octubre, va a ser casi un año. Y la última pregunta fue que no le pregunté que le hubiese gustado. Me dijo, no hablamos de River. Bueno, ahí va la pregunta de River. ¿Empezamos? No, digo, ¿Gallardo se tiene que ir o se queda? Por favor, se tiene que quedar. Bueno, no, tiene que quedar. No, a ver, un traspié no es una caída eterna. River ha ganado muchísimo con Gallardo, ha hecho un proyecto. Y yo creo que eso tiene que ver como cuando hay un dirigente tiene un proyecto, ¿no? Y no medís por los resultados inmediatos. Entonces, bueno, tuvimos algún traspié, pero, qué sé yo, nadie se va a olvidar de Madrid, por ejemplo. Nadie. Algunos se quejan por acá, ¿no? Sí, se están quejando por ahí, pero bueno, usted sabe cómo son los muchachos acá. Bueno, vamos a buscar algo particular. Recién me dijo, me dio pie, me hizo un traspié, no es caída. ¿Hoy el gobierno gira alrededor de Massa? ¿El gobierno nacional? ¿El gobierno nacional? No, a ver, yo lo que creo es que la Argentina gira alrededor de la economía y del problema inflacionario que tenemos, ¿no? Esta es la realidad. Vos hablas con un vecino, el problema es la inflación, el problema es que el salario no alcanza, los problemas económicos, el dólar. Entonces, al haber una figura fuerte, que hoy tenemos un ministro de Economía, que es una figura fuerte, desde lo económico con sus equipos y desde lo político por su presencia y trayectoria, por supuesto la mirada está más puesta en él, ¿no? Pero todo el gobierno, pues la verdad que el de obras públicas, el de transporte, el de salud, todos terminan después en los recursos. Entonces creo que por ese lado hay una mirada, una atención sobre Sergio Massa muy fuerte. Esto corre por mi cuenta, ¿no? Pero digo, si todo gira alrededor de Massa, porque, a ver, tenemos un presidente que la verdad que últimamente uno ve su habitual recorrido, es bastante poco, es como que no se nota, una vicepresidenta muy fuerte. Creo que es la mejor política de Argentina, más allá que uno concuerde o no concuerde con sus metodologías y gustos. Y hoy, un gobierno que... A ver, ¿estamos y no estamos? ¿Cómo definiría el gobierno? Y le pregunto por esto, porque quiero también hablar del tema de Power China, de China, porque aparte la atacaron con el tema chino. Pero en honor a la verdad, cuando llegue el momento, usted dijo algo acá, que por eso es bueno los archivos, la última vez que estuvo el 27 de octubre, que tiene que ver con parte de estos ataques que ha tenido la provincia por parte de Buenos Aires. Pero, ya que hablamos de China, si tuviese que... Entra un chino por ahí, y usted le tuviese que explicar por qué tiene que invertir en Tierra del Fuego en un contexto de país como el que tenemos, ¿cómo se lo explica a un chino? O a un noruego, a un dinamarqués. Nosotros se lo explicamos a todo el mundo, se lo explicamos a los chinos, se lo explicamos a los árabes, a los americanos, a los franceses. Otro día tuvimos Fénix, sí, la expresión más grande. Porque, a ver, Tierra del Fuego tiene condiciones naturales, de sus recursos naturales, importantísimos. Tenés hidrocarburos, tenés la pesca, tenés la producción primaria, tenés la turba, tenés la madera, tenés el viento. Tenés muchísimas condiciones de recursos naturales que hoy el mundo mira y el mundo desea. Tenés una ventaja fiscal, esto es real, nuestra provincia tiene un diferencial fiscal con el resto del país. Y la verdad es que en Tierra del Fuego también hay seguridad, hay tranquilidad jurídica. Entonces, a cualquiera le es atractivo. Lo que uno tiene que hacer es salir a buscarlos. Esta es la realidad de lo que hacemos permanentemente. Pero insisto, al chino, al árabe, al francés, al alemán. Por eso, usted lo dijo en Tierra del Fuego, no en el país. No, yo hablo de mi provincia, pero la Argentina es así. Vos hoy hablás con gobernadores, hace poquito estuvieron gobernadores del norte grande en Estados Unidos, estuvieron en Israel, y el privado quiere invertir. Si estuviéramos tan mal, 700 millones de dólares invierte Total Pan American Wintershall, en la cuenca nuestra, austral. Una de las inversiones más importantes. Es una de las inversiones más importantes del país de los últimos años. Una multinacional con empresas nacionales, ¿no? Como es Pan American, invierte en gas. El problema del mundo del gas, Rusia, Ucrania, Europa. Y nosotros tenemos esa posibilidad y tenemos esa tranquilidad. Es cierto, hay que gestionar, hay que salir, empujar, pero hay posibilidades y hay mucha inversión en la Argentina. Lo que pasa, hoy tenés un problema que nos golpea a todos, que es el inflacionario. Que vos decís, 700 millones de dólares, pero a mí me aumentó recién
no sé, el pan de salchicha que comimos recién, aumentó, y mañana te aumenta, y pasado. Entonces, como que todo eso bueno se va diluyendo. Pero hay mucho para invertir. La Argentina es una tierra de oportunidades en serio. En serio. Ahora, la verdad es que los que nos tenemos que ordenar somos nosotros. Nos tenemos que ordenar desde la política, los empresarios también, porque tienen su gran parte, los dirigentes sindicales, pero yo creo, y en eso coincido con el presidente, que él decía que Argentina estaba en un momento histórico de gran oportunidad, ¿no? Que vivimos momentos duros, nadie lo puede negar. La verdad es que lo que se viene es muy bueno. Oficialismo y oposición tienen una situación complicada hoy. Es decir, oficialismo por un lado porque chisporroteos internos, una oposición también con chisporroteos internos. La pregunta es, ¿hoy hay más rivales internos en la oposición que en el oficialismo o viceversa? Estamos hablando del contexto de país, ¿eh? El contexto de país. Sí, a ver, yo creo que lo he dicho públicamente en medios nacionales, en el frente de todos nos tenemos que hacer cargo que la crisis la provocamos nosotros mismos. Fuimos nosotros mismos, las internas en el frente de todos, los que nos llevaron a situaciones de conflicto y de desgaste del gobierno. Si no aceptamos eso es porque somos medio ciegos o no queremos ver la realidad, pero nos tenemos que hacer cargo. Lo que pasa es que también tenés una oposición que la verdad que es muy egoísta. Una oposición que, no todo, algunos referentes de la oposición, en medio de la pandemia, levantaban la bandera de la muerte, la bandera de la pandemia. Entonces, han hecho cosas que no se justifican. El lenguaje del odio, de la bronca, del rencor es cierto, nadie lo puede negar. Entonces, nos tenemos que hacer cargo. Hay cuestiones que son internas del frente de todos que no las podemos negar, pero también hay una rivalidad, una cuestión en la oposición, esa grieta, que insisto, esa grieta no le sirve a nadie, a 4 o 5 que hacen negocio de la grieta, pero que algunos la han explotado muy bien. El desmedro del país. De ambos lados. De ambos lados. En esto hay que ser claro, unos y otros, unos y otros. ¿Cómo cree que va a ser el tono de la campaña? Todavía no estamos, casi no estamos en campaña, entre comillas, pero ¿cómo cree que va a ser el tono de la campaña que viene? Bueno, yo creo que si no hemos aprendido a mantener la paz social por sobre todas las cosas después del hecho del intento de asesinato a la vicepresidenta, puede ser una campaña muy compleja, muy compleja. ¿Por qué cree que más del 60 o 65% dicen, algunos sondeos, creen que lo de la vicepresidenta, más allá que hayan visto una persona con una pistola y todo lo demás, es un acto cuasi preparado, cuando se está probando casi lo contrario? Claro, porque tiene que ver con eso. Yo creo que, siempre se hablaron de que cierto sector de la política, caso por ahí más del kirchnerismo, y tenía relatos. Yo creo que hoy la oposición, y cuando hablo de la oposición, más algunos medios de comunicación, más algunos sectores judiciales, han instalado un relato. A ver, si cuando vos ves, la quieras o no a la vicepresidenta, que le apuntan para pegarle un tiro con un arma cargada, la verdad es que no, lo menos puede hacer es repudiarlo. Pero algunos han instalado tanto esto de que somos capaces de cualquier cosa, que el otro es capaz de todo. Bueno, me parece que eso es lo que influye en la población. ¿Cómo vive este momento periodístico con estos ataques constantes a la provincia? Nada, a mí me alegran en cierta manera. Miren, yo la verdad digo, o están muy enamorados de nuestra provincia y quisieran vivir acá, ¿no? Entonces tienen tantas ganas porque hablan de Tierra del Fuego por cualquier cosa y ya inventan cualquier cosa. Yo lo que digo es, y por ahí lo preocupante es la gravedad del relato, ¿no? Porque hablar de una base china en Río Grande y no sé cuánto traen Ushuaia y mezclar el puerto. Yo el otro día ya la tomé para, voy a decir una mala palabra, para la chacota. Para el churrete, digan algunos. Para el churrete, somos viejos, Churrete, diciendo que lo que vamos a tener es una base extraterrestre. Porque la verdad, algunos que hablan, incluso referentes locales, van a tener un lugar en la base con los extraterrestres. Lo que se hace es atacar a una provincia que tiene una posición geopolítica única. Que tiene diferencial positivo en términos fiscales, sí, pero también tenés diferenciales negativos. Yo se lo decía a los ministros de salud del país, vinieron todos en avión, divino. Si venís por tierra, somos el único lugar en el mundo donde para moverte dentro de tu territorio tenés que ir por un país extranjero, por territorio extranjero. Si un cordobés se quiere ir a Misiones, no pasa por un país extranjero. Si un jujeño quiere ir a la provincia de Buenos Aires, no pasa. Si un correntino va a La Pampa, no pasa. Si el fueguino va a Santa Cruz, tiene que pasar por un territorio extranjero. Y eso es un diferencial negativo. Y somos aerodependientes y somos una isla. Entonces, creo que nos atacan y nos hacen, o les quieren hacer creer al país, que el problema del déficit del país, el problema fiscal, es de Tierra del Fuego.
Y la verdad que eso es una burrada, es una burrada. Lo que pasa es que detrás de algunos medios de la Ciudad de Buenos Aires están corporaciones económicas, que por supuesto quisieran que todo el beneficio tenerlos ellos ahí en la Ciudad de Buenos Aires, que la verdad no producen absolutamente nada, no producen absolutamente nada. Entonces yo creo que, lo tomo en chiste porque de última nos hacen un favor hablando a nosotros, porque muchas empresas y muchos sectores quieren venir a invertir, el caso de Total, el caso de tantas otras empresas. Pero la verdad que ya es desmedido, tiene que ver, parece, con un ensañamiento a veces hasta personal con algunos empresarios. Pero bueno, la verdad es que nosotros no tiene sentido esas críticas. Recién cuando hablábamos de tono de la campaña y demás, yo recuerdo que usted dijo, si seguimos con este descalabro, nadie llega al 2023. Lo dijo hace no demasiado tiempo. Sí, tal cual. Y sigo convencido, porque la verdad es que todo el mundo apostaba al desorden. Teníamos un proceso inflacionario altísimo, que nos golpeaba todos los días. El dólar con operaciones comerciales y operaciones de algunos sectores económicos que se sabían para que se dispare. La verdad no le importaba a la gente. Yo no sé si te acordás, Aníbal, en un momento hubo un periodo, en un programa de TN, llaman a un consultor relacionado al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a Rodríguez Larreta. Y le preguntaron cuándo estallaba esto. La pregunta fue, ¿y esto cuándo estalla? Y hay que buscar el video, porque la verdad es que hay que tener presente. Dijo, estamos en discusión. Algunos dicen, conviene que esto estalle rápido, en términos sociales y económicos. Conviene que esto estalle rápido. Conviene que esto estalle rápido para tomar las medidas que haya que tomar. Otros de los nuestros dicen que no, que hay que esperar que estalle más adelante. Así cuando nosotros subimos, tomamos las medidas de ajuste que haya que tomar. Entonces, ¿saben lo grave es? Que a esa gente, a esos opositores, no les interesa nada el pueblo. Porque si a vos te interesa el pueblo y ves que tu pueblo sufre por la inflación, por la desocupación, la pobreza, y tenés soluciones, la aportás. El ejemplo lo tuvimos acá. Durante la pandemia hubo legisladores de la oposición que a nosotros nos trajeron propuestas. Hablando de quién dice y quién no dice, Luis Barrio Nuevo, dirigente vieja época peronista y demás, no sé qué significa, pero acaba de decir que, textual, si la dirigencia política, dijo que la dirigencia política se deje de hinchar porque vuelve el que se vayan todos. Sí, y sobre el pucho, Elisa Carrió, dijo que cuando termine el Mundial la gente se va a dar cuenta que el país chocó. Su opinión, de ambos. Estamos hablando de... Las dos declaraciones tristísimas, porque Barrio Nuevo es dirigente hace muchísimos años. Fue el que dijo, si dejamos de robar por 2 años. Entonces, ¿de qué sos dirigente? La culpa no es solamente de la política o de los políticos. También hay dirigentes sindicales. Entonces, no hacerse cargo ya es la primera acto de irresponsabilidad. Entonces, la verdad, yo entiendo que hay una situación compleja, entiendo que hay que ponerse, y recién te lo decía, oficialismo y opositores a trabajar rápidamente en la cuestión económica, y Massa ha convocado permanentemente a la oposición, ha convocado al que tenga ideas, a ver cómo salimos adelante, hay que hacerlo. Pero la verdad, esto de decir, un dirigente sindical que hace muchísimos años está, que diga lo que hizo, a mí me parece muy triste, y sobre todo siendo parte de un gobierno, porque él es peronista y hay un gobierno peronista. Así que, en ese caso, y en lo de Elisa Carrió lo mismo. Yo digo, la verdad que el papel de ser la profeta ya se le acabó. Yo lo escuchaba en un medio hace poco, y esa cuestión mística de salvadora, ayer llegó a decir que era la mejor, la más preparada en el país. Yo digo, sobre todo, la más humilde no creo. Falta un año para las elecciones, lo decíamos. ¿Quién cree que va a ser el próximo presidente? No, yo creo que el próximo presidente, por el bien de nuestro país, tiene que ser del frente de todos. Porque más allá de las dificultades, es el que mira al trabajador, que mira al que menos tiene, que mira la defensa de la industria nacional, que mira la soberanía. Nosotros, Macri, ya lo sufrimos. Lo sufrimos. Ahora creo que va a sacar un libro, ¿para qué, no? ¿Para qué fue presidente? La verdad, yo también me lo estoy preguntando. Creo que fue presidente para destruir la industria nacional, favorecer a los importadores, favorecer a los amigos, que se fugue el dinero, endeudar a la Argentina como nunca nadie la había endeudado y hacerse el distraído. No sé. A partir del diciembre del 2019, la Argentina se endeudó hasta hace el último número en más de 78.000 millones de dólares. Claro. Bueno. A partir del 2019. Pero no, digo, el que más nos endeudó en el país fue Mauricio Macri. Digo, más de 40.000 millones de dólares, bueno, que desaparecieron. Pues yo me dijiste, te endeudaste, ¿no? La pusiste en las pymes.
construiste las viviendas que el país necesita, construiste 800 hospitales, miles de kilómetros, ¿sabe qué? Cierro la boquita acá. Ahora, ¿no endeudaste para qué? Para que sus amigos se lleven la plata afuera y que hoy la estemos pagando todos y que no tengamos dólares para la producción. Ahora, ¿por qué el país está como está? Digo, como gobernador, recién hablábamos, yo atiendo en Buenos Aires, a veces atiende, a veces no atiende, a veces cuesta más llegar, otras veces cuesta menos. ¿Por qué estamos como estamos? Un país, decía, pesca. ¿Qué es lo que no tiene este país? Tiene todo, absolutamente todo. ¿Qué nos falta? Logística. Vaca Muerta, que puede, tercer depósito gasífero del mundo, puede abastecer al mundo. Tenemos pesca, tenemos absolutamente todo. ¿Qué nos está pasando a los argentinos? Porque convengamos que en los últimos 46 años, ¿quién gobernó el país? Entonces la gente, el ciudadano, se pregunta, ¿la alternancia es buena, no es buena? Es decir, ¿cómo lo ve? Yo digo, estar en su lugar como gobernador Yo no sé si la alternancia es buena o es mala. Hemos tenido presidentes buenos y presidentes malos, pero también tenés dirigentes empresariales buenos y malos, tenés dirigentes sindicales buenos y malos. Hace 40 años, unos dirigentes sindicales de hace 40 años son dirigentes sindicales. Entonces también se tienen que hacer cargo de algo o cerrar la boca, digo, ¿no? Algunos dirigentes empresariales. Ahora, yo creo que tenemos todos. Yo tenemos algunos problemas. Primero creo que tenemos un problema que es nuestro, que es cultural. Yo creo, lo digo sinceramente, creo que tenemos que replantearnos nuestro proyecto cultural de país. Creo que esta cuestión de River Boca en la política no favorece absolutamente a nadie. Después los egoísmos sectoriales, está concentrado en muy pocos todo el beneficio económico. Y esto lo hemos visto a lo largo de los años. No en todos los presidentes, no en todos los gobiernos, pero tenemos una concentración. Entonces eso te lleva a que algunos sectores sigan creciendo, los menos, con mucho más, y nuestro pueblo cada vez más empobrecido. Esta es la realidad. Por eso la grieta, o como quiera llamarse, ¿sí? Los unos y los otros. Una derecha que dice que es derecha y una izquierda que dice que es izquierda, pero parece que la izquierda no es tan izquierda ni la derecha tan derecha. En un contexto de país como el que vivimos, con la inflación que tenemos y demás. ¿Por eso crecen los Milei, por ejemplo? Sí. ¿En el concepto del ciudadano? Sí, porque a ver, el ciudadano también se cansa, ¿no? Entonces todo lo que sea disruptivo aparece como bueno, pero la verdad que después dicen cada cosa que así, no, ya van perdiendo y se va desinflando. Pero creo que nosotros los que estamos en la política muchas veces, en vez de entender que nuestro trabajo permanente tiene que ser para que nuestra gente esté mejor en serio, nos hablamos a nosotros mismos. A veces charlamos con los nuestros y decimos, che, nosotros no hablamos a nosotros. ¿Quién le impide? Ayer hablamos con Jorgito Canal, nuestro nuevo vicejefe de gabinete, creo que es el título que tiene. Hacemos actos a veces, ¿no? Que son para nosotros. Es una locura. Cuando vos, si haces algo, tiene que ser para que el vecino se sienta parte, ¿no? De lo que estás haciendo como gestión de gobierno. Entonces creo que en grandes rasgos en la política ha pasado lo mismo. Y esa es la separación con la gente. ¿Viste? Vos te retroalimentás. ¿Viste? Estás en tu lugar, te retroalimentás. Ahora, creo que eso nos lleva a separarnos. Entonces cualquiera que es disruptivo, cualquiera que se nota más cercano, por ahí crece. Pero la política no es el problema. La política es la mejor herramienta. Ahora, hay algunos que realmente la viven de una manera, otros la viven de otra. Lo hemos vivido en la provincia. Nosotros tenemos gente, la verdad, de un lado y del otro se creen que son los dueños de la provincia. Ahora, esto no tenía que ver también, Melella, con un Congreso y un Senado, uno representando al pueblo y otro a las provincias, donde, por lo menos en los últimos tiempos, se ha visto que no están tratando los temas que realmente le interesan al ciudadano, que le interesan a la gente. Hoy veía, no sé, la discusión por la ley de alquileres. Es urgente una ley de alquileres. Lo vivimos en nuestra provincia, pero necesitamos esa ley nacional. Digo, si uno de los problemas que tenemos en este proceso inflacionario es que nuestra gente sufre los alquileres, lo sufre el docente, lo sufre el policía, lo sufre el desocupado, lo sufre el de la construcción, lo sufre los chicos que trabajan en el canal. Entonces, no pueden huevear con una ley de alquileres. Llega esta noche, llegaron y mañana va a estar el Consejo Federal de Ambiente. La ley de humedales, la ley de humedales es importante en la Argentina y están hueveando en una definición conceptual de qué es el humedal. Lo que quieren hacer es justificar las barbaridades que han hecho de infraestructura de construcción en algunos lugares y la rentabilidad económica por la sobreprotección del ambiente. Entonces, es muy difícil cuando no se toman en serio, en el Congreso o donde sea, nosotros, los gobernadores, quien sea, los temas que realmente la sociedad necesita.
Como decir que, a ver, la clase dirigente, salvo honrosas excepciones, no está a la altura de las necesidades de la gente. Hay de todo. No, yo digo, hay Por eso dirigentes digo, salvo muy buenos, honrosas excepciones, pero hay aclaré. algunos que ahora están hueveando. Vos ves algunos proyectos que presenten, sí, muchachos, algunos han presentado un proyecto en su vida, siendo diputados o senadores, ¿no? El otro día estaba mirando que no recuerdo qué localidad de la provincia de Buenos Aires era la capital nacional del jamón crudo. Claro, está bueno, debe estar rico el jamón crudo ahí. Sí, pero creo que se les paga para otra cosa, ¿no? Sí. Y nos metemos en el ámbito provincial. Recién hablaba de los sindicatos y demás. La CGT va a lanzar el 17 de octubre la corriente político-sindical peronista. Esto me lo adelantaban días atrás la CGT de Ushuaia, que estuvieron los 3 secretarios. Dicen para pelear lugares en el 2023. ¿Qué opina? No, a ver, no está mal, no está mal. Yo creo que, a ver, cuando vos estás en política, lo que tenés que ganarte, sí, es lugar con la militancia y con el compromiso. A veces se crean estructuras, y no digo que este sea el caso porque los conozco bien a los que están al frente de la CGT y tenemos muy buena relación. Digo, el caso de ellos yo noto que es sincero. A veces se crean estructuras para llegar uno, ¿no? Lo importante es construir también desde las bases. Es construir la conciencia popular, es construir la participación, defender la igualdad, la justicia, digo, desde donde estés. A veces no necesitabas un cargo. El otro día tuvimos un encuentro del Partido de Jóvenes y yo estaba en Buenos Aires y le mandaba un mensaje. A veces muchos de nuestros pibes y pibas en los espacios políticos, me hago cargo de nuestro espacio en Forja, vos militás para llegar a un lugar en el Estado, ¿no? Y eso es muy cortito. Eso no es la militancia política. Entonces, a veces... Digo, no, por eso insisto, no en el caso de ellos, cuando se crean estructuras para pelear lugares, uno lo puede hacer desde las bases del lugar donde estés. Nos metemos en el ámbito provincial. Yo decía, debe ser difícil manejar una provincia con los niveles de inflación que está teniendo en este momento el país. Estamos hablando de, llegamos a fin de año casi a 3 dígitos, si no lo pasamos. Digo casi porque 98, 99 es más de 100, o como dicen los chinos, cachichien. Con un presupuesto que primero se presenta a nivel provincial y luego a nivel nacional, y que no depende indiscutiblemente de lo que es coparticipación, del envío por parte de Nación. ¿Cómo lo ve, cómo lo maneja esto? Presupuesto que en este momento, digamos, comienza a debatirse en el ámbito de la legislatura provincial ya el mes que viene. A ver, la verdad es que si tuviéramos plata, no hubiéramos traído problemas históricos, tuviéramos primer mundo, sería mucho más fácil. No es fácil, digo, porque... Cuando vos no tenés los recursos necesarios para hacer todo lo que querés hacer o todo lo que la población necesita, ya es difícil. Cuando a todo eso le agregás problemas como tuvimos en la pandemia, desde lo sanitario, pero también desde la desaceleración de la economía, hoy un proceso inflacionario que golpea, no tenés valor de nada. Hoy peleaba, como es normal, con Gaby Castillo, ¿no? Yo decía que hay que ponerse en lugar también del otro, del que está haciendo una obra pública. Vos vas a cotizar hoy un termotanque, tenés que cambiar una escuela, no tiene precio. Hoy te dicen 20 y mañana va y es 25. Entonces es muy difícil eso. Ahora, me parece que en los momentos difíciles es donde uno tiene como dirigente mostrar, claro, qué querés hacer, hacia dónde vas a hacer y de marcar prioridades. Para nosotros una prioridad fue la recomposición del salario. Pero cuando en la pandemia tuvimos que poner los recursos para el sector privado, no lo dudamos y ayudamos desde el Estado y fuimos una de las pocas provincias. Y creo que la provincia fue calificada por algunas revistas económicas como la que más aportó para sostener el empleo privado. O sea, no es nosotros que nos quedamos en el Estado administrando solamente el aumento salarial o ver qué hacemos con los empleados públicos. Pusimos dinero para sostener el empleo en el peor momento de la historia. Y después seguimos. Entonces, y generaste empleo con la obra pública. Ahora, hoy he charlado con algún dirigente gremial y ayer estuve con los docentes, ¿no? Todo aumento salarial es poco o se te licúa por el proceso inflacionario. Si la Argentina no toma en serio y frena el proceso inflacionario, que creo que es el gran objetivo del presidente y de Sergio Massa, es frenar este proceso inflacionario, que empiece a bajar, aunque sea lentamente, pero que empiece a bajar, va a ser muy complejo. ¿Cree que lo va a lograr? No, yo tengo mucha confianza en el presidente y en Massa y su equipo que lo van a lograr. ¿En ningún momento mencionó a Cristina? No, bueno, la vicepresidenta tiene otra tarea, digo, hoy es la cuestión legislativa, es la vicepresidenta, pero ella también, porque aporta muchísimo, digo, fue presidenta, entiende muchísimo economía, vos lo dijiste, es la política quizás más fuerte que tenemos en el país. Más inteligente. Más inteligente, le guste o no,
Pero yo creo que se va a lograr, Vivimos momentos muy duros, pero yo estoy confiado que el país sale adelante. Estuvo con los gremios, estuvo con ATE. ATE dice que necesita aumento, que quiere reunirse con el ministro de Economía, quiere aumentos y si no está en alerta de movilización. Y justo el 17 de octubre, ¿cómo está este tema? No, a ver, yo creo que ATE tiene que reconocer que el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego ha hecho un camino de recomposición salarial como nunca antes. Primer punto. Segundo, hay un acuerdo firmado que nos volvíamos a juntar con algunos en septiembre, con otros en octubre. Igualmente, desde el gobierno de la provincia estamos pensando en un aumento para el mes con el sueldo de octubre de un porcentaje determinado, una vez que conozcamos el índice inflacionario, por encima del índice inflacionario, para toda la administración pública y entes descentralizados. Y ahí sentarnos para ver cómo viene noviembre y diciembre. No podemos hacer locuras. Nosotros no somos un gobierno que hace locura. Que hemos recompuesto el salario, sí, y siempre por encima de la inflación. Ahora, no podemos, insisto, hacer locura. Ahora, las demandas a veces hacia el gobierno de la provincia, en algunos casos, en algunos sectores, son justificadas, ciertas y reales, y en otros no tanto. Pero se va a convocar a todos los gremios a seguir trabajando sobre el salario, como lo hemos hecho siempre, porque este gobierno les dio la posibilidad de tener paritarias libres. Por eso hay que tener memoria. ¿No cree que lo que pasó con el gremio del neumático, estuvieron cuántos meses hasta que arreglaron entre comillas, y ahora con lo que ha pasado con el sindicato de camioneros, que está pidiendo 130%, envalentona el resto, es decir, si no, pero se viene el caos, envalentona el resto de los... Hay que avisarle a Barrio Nuevo, ¿no? Hay que avisarle a Barrio Nuevo, porque la verdad es que hay que tener responsabilidad social. Vos no podés pedir locura. La verdad es que uno entiende el proceso inflacionario, y uno no es ciego, no es un idiota, no es mala gente. Digo, pero tenemos que ser racionales. Porque si vos das un aumento del 150, no sé, a Subside quieren 150, sindicato de televisión, y claro que el de al lado lo quiere, y por ahí lo necesita, nadie dice que no, pero tenés que ver los recursos que tenés. Ahora, si vos tirás para arriba, como yo no tengo nada de gremio camionero, pero si pedís 130, ¿eso en dónde va a impactar? En la logística. ¿Y dónde va a impactar? En los alimentos. ¿Y dónde va a impactar? En el consumo. ¿Y quién lo va a terminar pagando? Todo el pueblo, y se hace más un proceso inflacionario. Por eso hay que tener una discusión seria entre la política, los sindicatos y el sector productivo, el sector empresarial. Recién mencionaba al sector público. El sector público en el que creo que lo hemos charlado en más de una oportunidad, donde si hay algo que no contradice la Constitución es a igual trabajo, igual remuneración. ¿Sí? Y en el sector público, eso no existe. Eso no existe, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque un secretario del sector húmedo no tiene nada que ver con un secretario del sector seco. Estamos hablando de empleados administrativos, por no decir secretario, sí, para que no piense que vamos para arriba. Lo mismo que en la legislatura, lo mismo que en los entes descentralizados. ¿Cuándo, más allá de los derechos adquiridos, cuándo se va a ver ese tema? Nosotros lo vivimos, imposible. Nosotros lo vinimos planteando, creo, del primer día. Hay que dar una discusión salarial seria entre todos los organismos o todo el Estado provincial. No puede ser la inequidad salarial que hay entre sectores. A nosotros se nos van los trabajadores sociales, porque en la justicia le pagan más, porque no sé, si va a trabajar al Tribunal de Cuentas cobra más, si va a trabajar a otro ente cobra más. Nos pasaba con los EPU, los profesionales, los abogados, y la verdad es que no podés decir, está bien, hay que nivelar para arriba, pero también hay que ser sincero si las cuentas dan, ¿no? Para nivelar tanto para arriba. Y después, la plata viene de un solo lado. Porque, y no se me enojen los señores de la justicia, no es que son autosustentables, no es que ellos generan sus propios recursos para cobrar los sueldos que cobran. El otro día me decía un ente de nuestro gobierno, no, pero nosotros somos autárquicos. Lindo. ¿Quién te da la plata todos los meses para pagar los salarios? Pues no llega. El Estado provincial, todo sale del mismo lado. Esta es la realidad. Entonces, esa discusión tiene que haberla. Esa discusión tiene que haberla, porque el que sirve el café, vos lo decías, un administrativo, el que sirve el café en la legislatura, el que sirve el café en el Tribunal de Cuentas, en la justicia y en la Casa de Gobierno, no cobran lo mismo. Y no pueden, porque hay sectores, caso del Ejecutivo, que no podés tener ciertos niveles salariales que se tienen en otros sectores.
Recién hablábamos del presupuesto nacional y la separata esta que presentó el ministro Massa ante el Congreso de la Nación. Y en esa separata, según los números que se manejan en economía, unos 600 jueces y fiscales no pagan el impuesto a las ganancias, le están costando al Estado más de 237.000 millones de pesos, ¿sí?, anuales. En tanto, el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego le cuesta al Estado unos 519.000 millones de pesos. Estamos hablando, pero le otorga trabajo a más de 8.500 personas. Sí. 600 contra 8.500. No. Y hay una diferencia más grande todavía, Aníbal. ¿Se entiende la diferencia? Lo que habla ahí es de la ley 19640, que es el beneficio que tiene toda la población de Tierra del Fuego. Ni siquiera es la industria. En pantalla. Ahí está. Justo. Qué grande, ¿ves? Es toda la población. Lo que deja de percibir porque nosotros no pagamos impuestos nacionales. Bien, eso es una cosa. Ahora, es una decisión política, porque Tierra del Fuego tiene un lugar estratégico, geopolítico estratégico, por todas las características que te decía antes. Entonces, está justificado que tenga ese beneficio para que haya asentamiento poblacional, desarrollo, empleo, porque es una vanguardia, un resguardo de la soberanía. ¿Entenderá el Congreso esto? A ver, yo creo que la mayoría de los congresales, diputados lo entienden. Algunos no, porque viven en un frasco y viven en el obelisco y lo único que se ven es el ombligo y el obelisco. Pero esta es la realidad. Ahora, distinto a los jueces. A ver, me voy a meter un tema. En Tierra del Fuego se vota en la soberanía, es empleo, es generación de desarrollo. En la justicia no. ¿Por qué? ¿Qué son príncipes del Estado? Esto me hace acordar como los cardenales en la iglesia. Hasta el Papa. ¿Pero qué son? ¿Son príncipes del Estado que ellos nada? No, ellos tienen que pagar como cualquiera. Y son 600 contra 8.500 o más trabajadores. Pero insisto, contra 200.000. Porque lo que habla ahí no es del subrégimen industrial. Es de todo Tierra del Fuego. Es de todo Tierra del Fuego. Bien. Es contra 200.000 habitantes argentinos que están acá manteniendo lo que es la soberanía, la vigencia de la patria en el fin del mundo, donde vos estás aislado, donde no tenés la posibilidad que tienen ellos, donde sos aerodependiente. Digo, 1000 cosas. Entonces, esa es la diferencia. Por eso lo de Sergio Massa, y de paso me meto en el tema, lo de Sergio Massa es algo que pide el Fondo Monetario todo revisar. Él no dijo voy a sacar. Pues lo podría haber hecho por un decreto, habernos sacado cualquier cosa. Pero el presidente Alberto Fernández junto a la vicepresidenta nos extendieron el subrégimen industrial por 30 años, ahora 1 año y medio. Histórico, porque nunca tuvimos ese beneficio. Digan lo que digan algunos de la oposición, que hoy hablan en defensa del régimen y aplaudían a Macri, y hoy lo aplauden a Macri, pues lo tienen en el bolsillo a Macri, que destruyó la industria de Tierra del Fuego. La destruyó, y yo como intendente lo viví, la destruyó. Entonces, Massa, en su momento, como presidente de la Cámara de Diputados, dio un beneficio más extraordinario aún a las empresas. Que eso es lo que hoy está en debate. Lo que hoy está en debate, y lo he hablado hoy con los empresarios, lo he hablado con los representantes de los trabajadores y incluso con Sergio Massa, es esa tasa, la famosa, estos impuestos internos, que en realidad en su momento, y hay que decirlo, habíamos acordado entre el Gobierno Nacional, el ministro Culfas y yo, y la provincia, en un determinado porcentaje que era 10 puntos y medio, porque Macri lo había elevado el nuestro y nos había sacado toda competitividad con la industria, con la importación. Ellos se sientan con Sergio Massa en su momento, lo bajan más todavía, lo llevan a 7. ¿No? Y es un beneficio mucho más grande, hay que decirlo, los empresarios felices. El problema lo tuvimos nosotros con Culfas que nos dijo de todo. Pero bueno, no importa. Hoy lo que se está pensando es levantar eso, pero manteniendo la competitividad con el importado. Entonces no va a afectar en nada la 19640, porque algunos hablan de 19640 y se habla, y esto de subrégimen industrial es otra cosa, no va a afectar el empleo, no va a afectar la producción, y esto se va a hacer por consenso. Y por ahí hasta nos conviene. Por ahí hasta nos conviene porque yo creo que hay otras ideas por parte de la industria, por parte del gobierno de la provincia, del gobierno nacional, de poder fortalecer aún más el subrégimen. Por eso, digo, la tranquilidad de la gente es, la 19640 no se toca, hay una discusión sobre el subrégimen industrial, no hay discusión sobre el subrégimen industrial, sí sobre este impuesto interno, pero que se está buscando el equilibrio para seguir siendo muy competitivos contra la importación. Por estos días, bueno, va a ser el turno seguramente de la Secretaría de Industria, a cargo de José de Mendiguren, que va a usar la lapicera para cerrar el trámite legal que falta para que las industrias adhieran a mejor dicho, para que las industrias pasen del anterior régimen al nuevo régimen, cosa que hasta el momento las industrias no han hecho. Esta semana tenemos nosotros una videoconferencia de Mendiguren justamente para ver ese proceso y otras cuestiones más. Él está trabajando, es industrial, entiende, y se va a terminar en este tiempito ese proceso. Entonces, la posibilidad cierta que aumente esa
impuesto interno, por así decirlo. Que aumente ese impuesto interno, manteniendo la competitividad con el impuesto al importado. Es decir, a ver, si hoy pagan 7, pagarán 10 y 5, pero el importado que hoy paga 20, por decir, va a pagar 25. Cuestión de seguir manteniendo esa brecha de competitividad. Nos metemos en el tema de las obras. Perdón, antes de irnos a las obras. Consenso fiscal. Terminó de promulgarse el tema del consenso fiscal, donde le daba la posibilidad cierta a las provincias, nación, esto recordemos que se dio el año pasado, de aumentar o no impuestos. ¿Lo están pensando? No, el otro día lo hablamos con Oscar Bamonde, el responsable de AREF. La verdad que no estamos en un proceso de pensar y de aumentar impuestos, ¿no? Sí tocamos en su momento la tasa de verificación a la industria porque entendíamos que ese beneficio que se les había dado ya se había cumplimentado. Bueno, nos metemos en otro ámbito. Nos metemos en el ámbito de la salud. Acaba de firmar usted la licitación, es decir, el llamado a licitación para la finalización del Hospital Regional Ushuaia. Un hospital regional que, pasó lo que pasó, se quemó y demás. Un hospital que hacía rato que debería haber estado construido. Yo recuerdo aquello de bombos y platillos y demás, y un hospital que comenzó a construirse con bases que no soportaban la estructura y no hubo culpables, parece, de todo eso. Digo, sí, culpables, desde el punto de vista administrativo. Sí, a ver, yo prefiero mirar para adelante, Aníbal, y no porque no haya responsabilidades. Esa obra nosotros la heredamos, estaban mal hechos los cálculos de estructura, se había hecho bajo una zona sísmica que no era la nuestra. Digo, la verdad y se comenzó esa obra. Y estaba mal. Por eso hubo tantas cuestiones y tantos cuestionamientos sobre esa obra. Nosotros cuando asumimos dijimos que era un compromiso terminar el Hospital Regional de Ushuaia. Hubo que hacer todo el cálculo de estructuras de nuevo, todo análisis de suelo. Tuvimos que renegociar el contrato con la empresa porque venía con un contrato viejo, con otras cuestiones, porque ya no tenía que hacer vigas de este tamaño, ¿no? De 20 centímetros, tenés vigas de 1 metro. Entonces necesitaba más hormigón, más hierro, que no estaba presupuestado. Sí, toda una renegociación. Hubo que entrar una renegociación. Se definió, se avanzó y la obra hoy la vemos. Es increíble la obra. Yo cuando fui a visitar el hospital, y lo dije ayer, una de las enfermeras, después me acordé, me dijo, mire el pozo de agua que tenemos. Entonces yo cargándole digo, bueno, por lo menos vamos a tener una piscina. Digo, no nos quejemos, algo vamos a tener. Riéndonos, me dice, pero lo va a terminar, ¿no? Le digo, lo vamos a terminar y lo tenemos que terminar. Entonces estamos terminando, diciembre, enero se termina toda la estructura y no queremos que se desfasaje, de ahí llamar a licitación, porque perdemos tiempo. Entonces por eso ya llamamos a licitación para terminarla. Con los fondos del Fideicomiso Austral o fondos propios, la obra se termina. Esta parte es terminarla completamente, es decir, el día que inauguremos empieza a funcionar. Pero no solo estamos haciendo eso, Aníbal. Al lado, en el Hospital Viejo, estamos haciendo nuevo la tira que se quemó, pero 2 tiras más nuevas. El hospital, que se terminará esas partes diciembre, enero, va a tener sectores nuevos de muchísima calidad, y se está haciendo otro sector nuevo. Pero a una cuadra al lado de la Clínica San Jorge. Pasa por el centro de rehabilitación, maravilloso. Bueno, esa obra es maravillosa, esa obra tiene que ser el orgullo de los fueguinos, porque es un centro de rehabilitación de alta complejidad como no existe en la región, de internación para niños y adultos, con piscina terapéutica, con los salones de gimnasio de rehabilitación. Digo, yo recuerdo cuando nosotros quisimos hacer la obra, tuvimos manifestaciones, bombo, diciendo que éramos unos corruptos, unos traidores, que le íbamos a entregar ese terreno a la clínica. Lo que le vamos a entregar al pueblo de Tierra del Fuego es la infraestructura sanitaria que hace muchísimos años no se ve. Porque mientras tanto, y se hace todo esto, pusimos en marcha otro centro de rehabilitación, ¿no? Pero en Tolwyn estamos terminando el hospital modular y tenemos un pequeño centro de rehabilitación. El tolwynense no viaja más a Río Grande, a Mamá Margarita, para rehabilitarse. Lo tiene en su propia localidad. Y en Río Grande, terminando la obra del hospital de Río Grande, la Guardia Nueva, y se empezó con hemodinamia. Pero ahora en semanas tenemos que largar la licitación para la ampliación del hospital de Río Grande y modernización. Y pusimos en marcha el Centro de la Niñez y la Adolescencia en la margen sur y tenemos que licitar un nuevo centro de salud en Chacra 2 en Río Grande. Entonces, digo, la verdad, y seguramente me olvido de más cosas, más equipamientos, más incorporación de profesionales, lo que se está haciendo en salud es muy bueno. Sí, el tema de incorporación de profesionales, es decir, se ha visto, está bien, que
prácticamente el hospital está funcionando muy poco, salvo las urgencias, unas guardias abarrotadas. Es decir, yo el otro día veía gente que prácticamente estaba, no digo durmiendo, pero en el piso esperando guardia, y uno va, digamos, va a la clínica y también se llena de gente. ¿Qué pasa con el personal? El otro día me decían comentarios de televidentes, fuimos al hospital y la única doctora que nos podía atender estaba de vacaciones. Más allá de que necesite vacaciones. No, pasa algo en el hospital de Ushuaia, frente a realidad del Hospital Río Grande, Hospital de Ushuaia. Por ahí Judy lo puede explicar mucho mejor que yo. En el Hospital de Ushuaia tenemos el problema de infraestructura hoy. Como tenemos en reconstrucción 3 salas nuevas, muchos de nuestros médicos están en los CAP, en los centros de atención primaria, porque no tienen lugar para atender. Ese es el problema. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es un gran trabajo de comunicación, donde el vecino, ante el problema de salud que tenga, el primer lugar a recurrir sea el centro de atención primaria. Cuando ahora terminemos las 3 salas nuevas en el Hospital Regional de Ushuaia, eso va a cambiar. Eso va a cambiar porque vuelven muchas de las prestaciones médicas ahí. En el Hospital de Río Grande se está terminando la guardia nueva. Ahora, ¿qué hacen falta más médicos? Claro que sí, porque creció muchísimo la población. Hoy tuvimos reunión con jubiladas docentes de la provincia, ¿no? Y nos acordábamos de años atrás, digo, cuando a mí me tocaba estar en la misión, eran docentes de otros lados, lo que era la población. Creció terriblemente la población, Aníbal. Entonces el sistema sanitario va quedando chico. Digo, pues te pasa en el hospital, pero te pasa en la clínica. Exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con OSEF? Hubo muchos idas y vueltas con el tema de OSEF. Es decir, pagos que se realizaron y demás. Es decir, ¿cómo está el tema de OSEF? A ver, la OSEF sufrimos lo que sufre cualquier obra social. Ayer hablábamos en la cena con la ministra de Salud de la Nación y Carla Bisotti, estaba otro ministro, no me acuerdo de qué provincia. La deuda de la obra social a los hospitales de esa provincia es de 1 año. De 1 año. Nosotros, ¿Y aquí? No, acá fuimos cancelando casi toda la deuda. Se tardó en ponerse de acuerdo entre el hospital y la obra social. Ahora, y el problema que todos tienen es el aumento de los insumos y los medicamentos. La obra social, hoy lo charlamos justamente de esta jubilada, tuvimos que hacer un proceso de reordenamiento, pagábamos de todo cualquier cosa. Entonces, la verdad que si vos querés el 100% de cobertura en el medicamento que sea, desde un oncológico hasta una aspirina, y querés eso, y querés que se te apruebe cualquier tratamiento y se te derive cualquier tratamiento, tenés que retener los recursos para eso. Digo, nuestra obra social cubre mucho más que cualquier prepaga. Entonces hubo que reordenar. Se pagaron las deudas, hoy está más capitalizada. Sí tenemos que rever algunas cuestiones que tienen que ver con medicamentos, por ejemplo, el tema de la diabetes, porque hoy el protocolo, el Vademecum que nosotros usamos, hay algunas observaciones, hay cosas que se van a rever, pero tenemos que ordenar. Pero después se cubre a todo el mundo. Después tenés de todo, digo. Hoy teníamos el reclamo, bueno, pero no es de la obra social, es del Ministerio de Salud. Digo, una persona que tenía que hacer un tratamiento, lo podía hacer en la provincia, recurre a la justicia, recurso de amparo, la justicia dice, no, mándelo a Buenos Aires. Ministerio de Salud lo manda a Buenos Aires, hospital italiano, listo, al hospital italiano. No hizo esa persona el tratamiento que tenía que hacer. Tuvo un problema más grave de salud, diálisis, en el hospital italiano. Diálisis se puede hacer acá. Entonces, cuando lo queremos traer y se acuerda, presenta un recurso de amparo en la justicia, ese sector de la justicia de la Cámara dice, no, váyase señora a hacer el tratamiento que tiene que hacerse en la ciudad donde usted es natal. Hasta una casa le tuvimos que buscar, alquilarle, para traerla. Cuando estaba en la ambulancia subiendo al avión, la defensora de Río Grande dice que la señora tiene que seguir el tratamiento en Río Grande, en la ciudad de Buenos Aires. Ni siquiera dejó subir al avión, estando en la ambulancia. Es una barbaridad. Los jueces no son médicos. Los jueces tienen que atender y escuchar a los médicos, porque esa mujer estuvo dando vuelta ahora en la ciudad de Buenos Aires gracias a una decisión inoportuna de una jueza de nuestra ciudad. Nos tenemos que ir a una pausa. Le dejo una pregunta. Reforma constitucional. Yo recuerdo que lo hemos charlado y demás. Sé que lo tiene en su cabeza dando vuelta. La pregunta es el momento, no es el momento. Lo charlamos después de la pausa, ¿le parece? Bueno. Señores, pausa, la última y volvemos.
Estamos con el gobernador Gustavo Melella. Nos había quedado una pregunta antes del corte en reforma constitucional, es decir, en un momento en el que se está trabajando con la Convención Constituyente acá en nuestra ciudad, donde muchos plantean, es decir, hasta dónde le sirve la Convención Constituyente a la gente. Bueno, posibilidades ciertas de reforma constitucional. Yo sé que lo tiene en mente. No, a ver, yo lo dije la otra vez cuando Walter llama a la reforma de la Carta Orgánica Municipal. Es una gran oportunidad del pueblo de ver qué ciudad quiere. Y yo soy uno de los que insiste que tiene que haber reforma constitucional en nuestra provincia. Está bien, quizás no era el momento porque, distinto a la MUNI, ¿no?, viene un proceso distinto de gestión, nosotros teníamos cuestiones más prioritarias, como esta que hablábamos antes, la educación, la salud, la cuestión salarial, el empleo. Ahora, yo creo que en próximos tiempos hay que pensar la reforma de la Constitución de la provincia. Nuestra Constitución mantiene algunos privilegios que no los podemos sostener. Entonces, realmente, y que quedan anacrónicos. Hoy el mundo cambió. Tenés una revolución tecnológica y tenemos gobiernos que todos los gobiernos nos hemos quejado de algunas cuestiones, de las mismas. Entonces, creo que hay que hacerla. Hoy no es el momento, será el año que viene, será el otro, pero hay que hacerla. Revolución tecnológica no tiene nada que ver con el gobierno provincial, pero sí el otro día me decía alguien, iba en un auto, me habían prestado, me paran, documentación, todo, RTO, ahí está, no, el físico. Pero ahí está, lo tengo acá en el... No, necesitamos el físico. ¿Y el seguro? No, también necesitamos el físico. A ver... Una locura. Le subieron el coche. Es tema municipal, pero digo para que lo tenga en cuenta tal cual, mire, nosotros, el intendente, ¿no? El otro día tuvimos una reunión entre la gente de Amazon, que si uno habla hoy de revolución tecnológica, habla de Amazon, y nosotros para empezar a transformar algunos procesos del gobierno de la provincia, del Estado provincial. Queremos algo muy moderno. No puede ser, vos vas a hacer un trámite de subsidio, tenés que llevar 50 veces la fotocopia de tu documento, 60 veces el mismo papel, cuando hoy podés a través de la tecnología unificar todo y tener una gran base de datos. Entonces, en eso estamos trabajando. Tuvimos problemas con los docentes sobre la salta de los docentes, porque estamos a papel o ahí con 2 dedos escribiendo. Con ellos mismos se hace una plataforma, lo llamamos con el gremio ayer, para tener la alta automática de los docentes. Así, 1000 cosas. La historia clínica universal, pero real, no que hoy vos vas al hospital, vas al CEMEP o a San Jorge o al Fueguino o a donde vayas, y el médico tiene que estar preguntándote a vos, cuando hoy en el mundo vos tenés unificadas las historias clínicas y de cualquier lado sabés, y el propio vecino, el propio ciudadano tiene su propia historia clínica. Digo esto como 2 millones de cosas. Pero más allá de esto, creo que hoy hay un cambio fuerte, el Estado no puede quedar afuera de esa reforma y creo que la Constitución tiene que renovarse, tiene que adaptarse a los tiempos que vivimos. Punta Arenas, Río Grande, turismo, Punta Arenas, Puerto Williams, Ushuaia, nos están corriendo de atrás con obras de Chile, tanto desde el punto de vista de puertos como ¿qué hacemos acá? No, a ver, Digo, es bueno que nos corran, porque si nos corren quiere decir que tenemos que hacer más. No, y nosotros estábamos, hoy la extensión del muelle, que era una obra que todo el mundo hablaba, ¿se acuerdan? Aquella empresa en el gobierno de Macri cobró el anticipo y desapareció. Porque hay que tener memoria, hay que recordar ciertas cosas. Mirar para adelante, pero con memoria. Hoy se está ampliando el muelle y se firmó por 24 metros más. O sea, vamos a tener una gran capacidad en nuestro muelle. Pero también se trabajó en otras cuestiones del puerto, en promoción turística, vienen otros proyectos importantes, acciones reales del puerto. Nosotros queremos separar definitivamente lo que es el muelle comercial del muelle turístico, terminal de catamaranes, terminal de crucero, y son realidades que se vienen. Tierra del Fuego, el puerto Río Grande. Tierra del Fuego va a tener una red portuaria importantísima. No va a tener nada que envidiar al resto. Miren un dato, no sé si el otro día salió un artículo. Gran Bretaña suspendió el puerto en Malvinas. Por mayores costos. Por mayores costos porque no tienen los recursos, porque tienen problemas. Nosotros seguimos haciendo las obras. En este programa el ex gobernador Martín Torres dijo puntualmente, yo la verdad que no me gustaría decir esto, pero no tengan demasiada idea con el puerto Río Grande, porque el puerto Río Grande no se va a hacer. ¿Por qué? Por la presión de los ingleses en toda la Patagonia, por la presión de los ingleses en el país. Lo dijo en este programa. Lo lamento por Martín Torres, pero mayor presión es de los fueguinos que estamos acá, que queremos el puerto. Que crezca el puerto Ushuaia y se haga el de Río Grande y se va a hacer. Hablando del puerto de Río Grande. Se lo digo con todo cariño, porque yo tengo un gran cariño con él, parece una gran persona, pero la realidad es que, si nos dejamos vencer por presión, encima de presiones de los británicos, ya estamos muy complicados en la Argentina, ¿no? Entonces,
Digo, la mayor presión es la nuestra, la de industria, el desarrollo. La ampliación de la matriz productiva necesita que el puerto de Ushuaia crezca, que Río Grande tenga su puerto, que tengamos la petroquímica, que tengamos todo lo que necesitamos para generar más empleo. Y eso nosotros no vamos a ceder. Ahora, hay intereses de otros lados, habrá intereses de otros lados. No es el nuestro. Vienen las elecciones. ¿Va por la reelección, Melella? ¿Va a ir por la reelección o todavía yo se lo tengo que preguntar? Falta. Hoy digo, sí, lo digo sinceramente, falta, porque falta. ¿Va a haber paso? No, en la provincia no hay paso. ¿Y a nivel nacional qué opina? No, yo fui uno de los primeros gobernadores, creo que con Sergio Uñac, San Juan, que ya dijimos, creo cuando salíamos de la pandemia, no tiene que haber más paso. Mucho se ha, por sí o por no, me lo quería contestar, ¿no? Mucho se ha dicho puntualmente que la próxima fórmula sería Melella Martínez. También dice Melella Cubino, Melella Urquiza, Melella. No, a ver, la realidad es que nosotros, a ver, si uno empieza a mirar el gobierno que viene, perdés de vista lo que tenés que hacer hoy. Digo, y hoy nosotros con Mónica trabajamos muy bien, que tenemos miradas distintas como todo argentino. Yo me siento con Agustín Tita, que no vino, pero me siento con Agustín, digo, y somos re amigos. Y pensamos distinto un montón de cosas, con Jorgito, con Gabriel, con que sea. Digo, pero hoy no es tiempo de, la verdad, y esto lo digo claramente, no es que nosotros estemos hoy viendo quién va a ser o si yo voy a hacer, no sé qué nos va a pasar. La realidad es que hoy tenemos prioridades. Prioridades es seguir generando empleo. Tierra del Fuego es la provincia que mayor creció en empleo registrado, viene creciendo mayor empleo registrado en el país. Ahora, no es suficiente, tenemos que ir por más. Digo, y lo digo sinceramente, porque si yo empezara hoy, sí, voy a ser reelecto, sí voy a ser... No, digo, nosotros tenemos que terminar el hospital de Ushuaia, que los terminaremos nosotros si seguimos en el gobierno u otro gobierno que venga. Pero digo, hay cosas que son más prioritarias. Hablando con un grupo de gente, inclusive aquí del canal, charlábamos del tema y me dice, ¿y si no es Melella, quién? Hay 2 millones. No, 2 millones no, porque somos 200.000 en Tierra del Fuego. No, hay gente muy buena, hay dirigentes muy buenos, dirigentes muy capaces, que creo que tienen puesta la camiseta de la provincia. ¿Qué no le pregunté? Siempre hago la misma pregunta, ¿no? Cuando terminamos. La última vez me pasó factura porque no habíamos hablado de River. ¿Qué no le pregunté hoy que le hubiese gustado que le preguntara? No, de River va ganando, me decían. Digo, por las dudas. No, ya sé, pero digo... No, digo, a ver, la realidad es que yo creo que a veces es lo que nos pasa, ¿no? Vivimos momentos complejos, momentos inflacionarios complejos. Ahora, tuvimos un nivel de ocupación hotelera y de turismo fantástico en Ushuaia y generó mucho empleo y volvimos a recuperar empleo. Y la industria en Tierra del Fuego vive el momento del sacudón por la falta de poder traer los insumos para producir más. Pero hoy se empezó a normalizar. Hace poquito se anunció lo de Fénix. Fénix ya empezó la construcción de lo que es la planta. Eso va a traer mucho más gas al país y a la provincia. El 10% me decían, si es correcto, el 10%. Entre el 8 al 10% más de producción de gas del país. Pero nos trae la oportunidad grande de industrializar el gas. Yo lo dije el otro día en la presentación en Buenos Aires, después lo repitió Massa. Queremos industrializar, queremos URIA, queremos la petroquímica, y hacia eso vamos. Y la construcción del puerto, y la obra pública. Luego decís, la verdad es que la provincia está creciendo. Se están haciendo obras que no se habían hecho nunca. Hablamos del Hospital de Ushuaia, abandonado, en la extensión del muelle, la pavimentación de la Ruta 3. En Río Grande estamos haciendo la unión de 2 gasoductos importantísimos, va a venir el puerto. ¿Es inversión privada? Claro que es inversión privada. Nosotros queremos mucho y favorecemos. Y acá también va a haber inversión privada. Tolwyn cumple 50 años. Con Dani, con el intendente, que está haciendo un gran trabajo, llevando las redes de agua y cloaca, llevando redes de gas, el centro, el nuevo hospital modular, y uno, planta de tratamiento, planta de agua, pavimentación. Hay muchas cosas que se están haciendo. Entonces, la verdad que yo creo que Tierra del Fuego está en el buen camino. Ahora, que vivimos momentos duros y que hay vecinos que la pasan mal, y sí la pasan mal porque todavía necesitamos seguir trabajando por más empleo, que eso es el gran desafío. Muchos gobernadores a nivel país, mencionaba usted los gobernadores del norte argentino, muchos gobernadores se quejan de la relación con Nación. La relación de Nación con Tierra del Fuego, ¿es generosa? ¿La considera generosa? Es muy generosa, Aníbal. La verdad que el presidente y la vicepresidenta tienen un gran cariño con nuestra provincia. Haber extendido su régimen por 30 años, no lo hizo ningún presidente, lo hizo este gobierno nacional. La cantidad de obras que hay en los municipios y en la provincia con fondos nacionales es increíble. Este beneficio que discutíamos recién de la industria es directo en la generación de empleo.
Entonces, como nunca, la cantidad de viviendas, como nunca, hay una mirada de un gobierno nacional hacia nuestra provincia. Digo, porque hay afecto de ellos, porque hay gestión, porque los intendentes y el gobierno de la provincia van con proyectos y peleamos y gestionamos. Hoy Gaby Castillo viajó a Ushuaia, mañana con más proyectos para presentar y conseguir financiamiento. Analía Cubino con más escuelas, ampliación de escuelas, digo así, todo. Entonces, la verdad es que la mirada del gobierno nacional con nuestra provincia es muy buena. Le vuelvo a repetir, ¿qué le pregunté que no le hubiese gustado que le preguntase y que no le pregunta? No, digo, a ver, insisto con esto de Fénix, que es muy bueno. Insisto que estamos, si uno quiere internamente en el Estado, lo de modernización, lo de industria del conocimiento, para nosotros es una gran apuesta para la generación de empleo. Hoy estamos en un proceso de reforma jubilatoria para el Estado, de volver a lograr algunos derechos que se perdieron en su momento, y estamos en ese proceso. Desde el Ejecutivo de la provincia queremos y pedimos la reforma jubilatoria para los docentes, pero también para toda la administración pública, tal cual lo venimos trabajando desde el bloque de Forja, y es lo que deseamos y es nuestro compromiso. Tenemos cuentas equilibradas, vamos bajando el déficit que venía, vamos pagando el endeudamiento, aunque estamos trabajando para reestructurarlo, estamos trabajando en bonificación de tasas en el Banco Tierra del Fuego para el sector privado, estamos trabajando, tuvimos que hacer un cambio en el IPB, no porque Leti fuera mala, Leti excelente persona, pero a veces uno como que se va desgastando. Hoy está Laura porque necesitamos dinamizar la construcción de viviendas, porque genera empleo, y la manera de contrarrestar el abuso de los alquileres en nuestra provincia es generando más viviendas. Estamos trabajando en algunas otras iniciativas que tienen que ver con el tema de alquileres, digo, muchísimas cosas. Así que, nada, yo creo que, insisto, que es duro el momento por el proceso inflacionario, es duro y licúa, pero no hay que dejar de ver todo, no hay que dejar de ver todo lo que se está haciendo en la provincia, digo, porque no es un gobernador, ni es un gobierno, digo, es toda la sociedad, porque el comerciante que invierte, y genera empleo, el de la pyme invierte, digo, hay cosas muy buenas en nuestra provincia. Melella, le agradezco. No, gracias a vos. El otro día seguimos hablando de River. Cuando quieran. 1-0 va a River. 2-0 vamos. 2-0. Vamos así, somos con humildad. Algunos están sufriendo con esto. Señores, gracias, Melella. No, gracias a vos. Señores, gracias a ustedes que están del otro lado y nos vemos seguramente la semana que viene, como cada miércoles, en esto que hemos denominado controversias, porque, convengamos, dígame qué tema de la vida no es controvertido. Chao.